Gustavo Petro, como presidente de Colombia y en una clara intervención en política, le hizo la invitación a todos los partidos y movimientos políticos que pertenecen al pacto histórico para que se reúnan y de una vez por todas en una cumbre se conformen, se junten como partido político. La receta del 2022, en donde permitió que esos partidos políticos minoritarios y de oposición conformaran el gran pacto histórico, ya no se puede repetir por ley. Les toca, porque hoy son mayoría y son partido de gobierno, que conformen un único partido político. En palabras de Álvaro Uribe Vélez, que en su momento era presidente de Colombia, hablando de la continuidad de sus políticas y de su gobierno, él decía que esto no puede ser flor de un día. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan aquí en este episodio podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes a quienes nos dejaron sus comentarios como País Bipolar en Spreaker y a las demás personas que también nos dejaron sus mensajes en YouTube. Leemos cada uno de sus mensajes, nos sirven mucho, de verdad, créanos que así es. Todo el apoyo que ustedes nos pueden dar es primero que nos sigan en YouTube, que nos sigan en las diferentes plataformas de podcasting si nos están escuchando ahí, pero que también nos dejen sus comentarios. Las dinámicas y el algoritmo de YouTube como Spreaker y demás plataformas consiste en que nos escuchen, que nos vean, pero que también nos dejen sus comentarios para así que ellos en las diferentes plataformas nos vayan compartiendo y nos vayan ayudándole a llegar a muchas más personas. Este es un espacio libre de opinión, esa es la finalidad del Cuadrante Alfa, compartir opiniones con fundamento, sin ningún sesgo, analíticas. Aquí se comparte una mirada crítica, pero dependemos que podamos llegarle a muchas más personas para que sigamos creciendo en audiencia. Han pasado varias cosas, pero me quiero centrar en el trino que sacó Gustavo Petro, en donde le hacía la invitación, pongo, ¿no?, entre comillas, a todos los partidos y movimientos que hacen parte del pacto histórico para que lleven a cabo esa dichosa reunión y dejen tanta, digámoslo así, tanta pendejada. Dejen los egos atrás y conformen un único partido político. Esto es una clara intervención en política, no nos digamos mentiras. Aquí habrán algunos petristas que van a decir, uy, pero ¿cómo así que interviene? Lo es. El presidente de Colombia, sea quien sea, por constitución representa la unidad nacional. Es el jefe de gobierno, el jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. No le corresponde al presidente de Colombia, como tampoco le corresponde a ninguna persona que hace parte del Ejecutivo, intervenir en política. Los destinos del pacto histórico como movimiento, el que se conformen como partido político, no le corresponde al presidente de Colombia, porque el presidente de Colombia no gobierna en favor del pacto histórico, gobierna en favor de todos los colombianos en general, y así tiene que ser. Pero uno también entiende que esto lo hace como urgencia, porque está viendo que realmente lo que es el pacto histórico se le está volviendo un despelote. Las coaliciones, las bancadas no son claras, se habla de manguitos, se habla de infiltrados, se habla de muchas otras cosas. Y como lo decía también en su momento el ex concejal Carrillo, era concejal cuando le hicimos la entrevista el año pasado junto a Iván Dacho, el pacto histórico necesita reunirse y necesita consolidar de una vez cómo van a ser las bases para ser un único partido político. El problema está en los egos, en los intereses propios de algunas personas que tienen más bien un pensamiento de buscar un bienestar particular y no general, en donde han torpedeado cualquier otra iniciativa de otros que sí quieren que el pacto histórico no sea flor de un día, sino que sea ya un gran partido político, una gran unión de diferentes sectores de izquierda que se van a ver representados y que se van a conformar a través de un partido político. Puede que se siga llamando pacto histórico, puede que tenga otro nombre, el que sea, pero
Petro lo que quiere es que se junten. Le tocó al presidente de Colombia. El presidente de Colombia tiene que estar centrado gobernando. Tiene que estar enfocado en su gobierno, en su ejecución. No, ¿qué va a pasar con el pacto histórico? Pero si le toca al presidente, si le toca a Petro llegar a esas cosas, es porque de ahí para abajo realmente hay un desorden pues muy grande. No sé ustedes cómo lo ven, si lo ven factible o no. Han sucedido antecedentes muy pocos a nivel histórico. Yo creo que el más reciente que tenemos es el Polo Democrático, lo que representó el Polo Democrático a inicios de siglo, y fue la unión de diferentes partidos y movimientos que conformaron el Polo Democrático. Y que ese Polo Democrático, más allá de la lista de los decentes, que fue la lista del 2018, que fue una lista minoritaria, realmente prácticamente solo coronó a Gustavo Bolívar, y bueno, Petro ni siquiera llegó como lista de los decentes, porque él llegó por Colombia Humana por ser opositor a Iván Duque, él tenía ese derecho. Realmente se pudo materializar lo que fue el pacto histórico, quitando del camino, haciendo que se fueran los del MOIR. Los del MOIR de Jorge Enrique Robledo eran los que no permitían, los que no estuvieron de acuerdo en ningún momento en unirse en torno a Gustavo Petro. Recuerden ustedes que en las elecciones del 2018 salía Jorge Enrique Robledo invitando a la gente del Polo a votar en blanco, a sabotear las elecciones, a que votar por Duque o por Petro era perder el país, entonces que tocaba era votar en blanco, que ellos no estaban conformes y un poco más de cosas. Y por el otro lado habían otra gente del Polo que sí querían arrastrar el tema del voto en favor de Petro en el 2018. Quitándose los del MOIR del medio, que ellos son más afines a la gente del Partido Verde, a la gente de Fajardo, pues no por nada están ahora juntos por ese lado, y a la gente de Claudia López y todas estas cosas, fue que se pudo materializar el pacto histórico. Y es que la fórmula del éxito está ahí, de la izquierda en Colombia. ¿Por qué? Porque es que así lo han hecho otros partidos en la derecha. Miren ustedes, el Centro Democrático. El Centro Democrático se cogió gran parte de los conservadores y gran parte de la gente de la derecha, y ellos han colocado presidente, han sido mayorías, han consolidado mayorías a lo largo de los años y han tenido el poder. 20 años de uribismo. Es que Uribe ha sido muy inteligente y ha sabido mantenerse en diferentes partidos y en diferentes concepciones de gobierno. Ha estado ahí ejerciendo el poder. Bueno, la izquierda tiene que hacer lo mismo. Y la izquierda ya lo hizo. Hay gente que dice, no, es que si Uribe hizo la estrategia, no me parece, la lista cerrada era de Uribe. Mire, ese tipo de estrategias sirven. Al pacto histórico le sirvió. Le sirvió la estrategia de la lista cerrada. Le sirvió juntarse y en una sola presentación, en la elección, en el tarjetón, lograron algo que antes la izquierda nunca había logrado. Ellos obtuvieron unas mayorías considerables dentro del Senado, pero también en la Cámara de Representantes. Y colocaron presidente. Eso les sirvió. Y eso lo tienen que replicar. Lo que pasa es que ya bajo la receta del pacto histórico no lo pueden hacer. Por ley no lo pueden hacer. Y ojo, esto yo lo había advertido ya en el programa en donde hablábamos sobre que Uribe tiene a la tigresa del ubérrimo, que es María Fernanda Cabal. Al finalizar ese programa, hace un pequeño paréntesis diciendo, ojo que la gente del pacto histórico tiene un problema en consolidar esa mayoría para volverse un único partido. ¿Por qué? Porque hay intereses. Carlos Carrillo ha hablado de ellos. Los charló aquí en este espacio, el Cuadrante Alfa, lo he dicho en otros espacios. Hay gente del pacto histórico que dice, sí, nosotros estamos de acuerdo. Pero hay otros que no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren perder esa personería jurídica del partido que tienen, no quieren perder el derecho a los avales, a señalar a dedo y meter a dedo a gente de su conveniencia, y no quieren obedecer a una lógica democrática un poco más grande de un partido político. Si son partidos pequeños y si se desperdigan, si se dividen, sencillamente los votos los van a perder y van a perder el poder para las elecciones del 2026. Y esto, la derecha lo sabe muy bien y le está apostando a esto. Resulta que Cambio Radical, Centro Democrático, que son opositores, están listos para empezar a torpedear a nivel judicial con demandas, pero también con mociones de censura, con demandas, con debates de control político y demás, cualquier unión de izquierda que hagan.
Por eso es que es peligroso que Petro, interviniendo en política, siendo el presidente de la nación, lance estos mensajes. Es que estos mensajes tendrían que haber salido de otra persona, no de Petro. Pero si esto sale de Petro es porque sencillamente de ahí abajo hay un desorden completo y la izquierda se va a aprovechar con este tema. Van a decir que esa unión de ese partido va a estar viciada porque hubo una clara intervención por parte del presidente de la República que buscará favorecer la creación de ese único partido. Que el Estado colombiano no se puede poner a disposición y en funcionamiento para crear un partido político a la medida del presidente de la República. Pero claro, cuando Uribe era el presidente, eso sí servía. El partido de la U, de Uribe, el partido Cambio Radical que le creó Vargas Lleras a Uribe y en donde recibían a Uribe y le aplaudían y todas esas cosas buscando la reelección presidencial, eso sí era válido. Pero ahora que lo haga Petro no va a ser válido. En ambos casos no lo puede hacer un presidente. Vuelvo y digo, un presidente no puede intervenir en política. Por eso toca ser muy cuidadoso y hay que saber cuidar las comunicaciones, compañeros. El pacto histórico debe tener un vocero independiente al gobierno nacional. O sea, a lo que me refiero, un vocero que no sea parte del gobierno nacional. Puede ser un Gustavo Bolívar, puede ser Aida Bella, un Iván Cepeda, Clara López, bueno, qué sé yo. Pero toca que pongan a alguien. Toca que ese partido, ese movimiento, lo que va a hacer el pacto histórico, lo hagan. Ya por ahí la Pizarro salió en una entrevista en Blue Radio a decir que ella ofrecía sus buenos servicios y su buena gestión para lograr llevar a cabo esa reunión y buscar entonces la conformación de un gran partido único de izquierda y definir una personería jurídica única y presentarse para las elecciones del Congreso. Bueno, está bien que lo hagan. Si quieren continuar con el poder, sí. Si no quieren que llegue la tigresa al ubérrimo, como lo hablamos en el programa, no anterior, sino en el penúltimo programa, bien. Pero si lo que quiere es dejarle el poder otra vez a Uribe, al que diga Uribe, a Cambio Radical, a Vargas Lleras, o a Claudia López, o al que sea, pues entonces sigan así desordenados. Hoy la situación del pacto histórico es responsabilidad de la gente del pacto histórico, que no han sido capaces de reunirse y de haber lanzado candidatos propios únicos tanto a alcaldías, consejos municipales, gobernaciones y asambleas departamentales en las elecciones del año pasado. Y por eso les fue como les fue. Y por eso es que la oposición y la prensa, Vicky, Luis Carlos, Néstor y demás, vinieron con parte de victoria diciendo: le ganamos a Petro, Petro se quedó solo, Petro perdió gobernaciones, Petro perdió alcaldías, como si las hubiera tenido. Pero ellos aprovechan todo lo que puedan a nivel mediático para exprimir cualquier asomo de triunfo que crean ellos tener. Y mientras tanto, el pacto histórico les está sirviendo todo en bandeja. Si la idea de Petro como presidente y de Francia Márquez, que ya hace parte del Ejecutivo, es darle una continuidad a esas políticas del cambio porque son conscientes y es más que obvio que en 4 años no se puede hacer mucho, pueden dejar ciertas cosas listas, vigencias futuras y demás, pero es obvio que en 4 años no pueden hacer mucho, no han podido hacer muchas cosas. En lo que llevan de gobierno, ya van para 2 años, ya vamos para la mitad de este gobierno. Realmente tienen que dejar muy bien estructurado internamente que el pacto histórico continúe ese legado. ¿Quién va a ser el que continúe? ¿Quiénes van a ser los que continúen en el Congreso? Hay que tener mayorías en el Congreso. Aún así, el pacto histórico ganando las elecciones del Congreso en el 2022 no les ha sido suficiente porque, aparte de ellos, hay otro círculo más grande de otras bancadas que han sido opositores, pero que también han sido independientes o que no han sido 100% confiables siendo partidos de gobierno. Partido Verde, por ejemplo. El Partido Verde, Catherine Miranda, la doctora Juby, el doctor JP, honorables parlamentarios todos ellos, han saboteado todas las políticas del cambio, todas las propuestas y reformas que han presentado a través del gobierno nacional, a través de sus ministerios y que han contado con el apoyo más o menos no tan obedientes de la bancada del pacto histórico. Realmente no han tenido lo que se llama disciplina de partido.
no han tenido organización. Y perdónenme que se los esté diciendo, porque yo sé que aquí hay mucha gente que cree en Petro, lo he leído en los comentarios que me han dejado en YouTube, en Spreaker y demás, yo sé, pero es que estas cosas hay que decirlas. Hay que tener una mirada crítica, hay que tener una capacidad de análisis y detectar en dónde están los errores. Y todavía hay tiempo, que eso es lo mejor. Estamos a 2 años de las elecciones. Todavía hay tiempo, todavía hay forma de retomar el buen camino, reestructurarse. Ya las elecciones regionales quedaron atrás, ya ese ajedrez político ya quedó definido para los siguientes 4 años. Pero la carrera ahorita es la carrera presidencial. Que Uribe no meta a su tigresa del ubérrimo, que Vargas Lleras no meta al que diga él o él mismo. Que no nos metan, por favor, a una persona como Claudia López. Por favor. Ya todo esto depende del pacto histórico. Eso sí, ustedes que me están escuchando en Spreaker y en las demás plataformas, y también quienes me están viendo en YouTube, que muy seguramente votaron por el pacto histórico, ustedes como electores están en la obligación y en el derecho de exigir seriedad, compromiso y que se definan unas metas claras para las elecciones del 2026. Personas que salieron a protestar en el estallido social, que hicieron parte de las primeras líneas, que salieron a protestar en contra del gobierno de Duque, en contra de las reformas del uribismo, están en todo el derecho de exigir que el pacto histórico se consolide como partido político. Mándeles cartas, derechos de petición, arróbelos en las redes sociales, escríbanles a Bolívar, a Iván Cepeda, a Aida Bella, a María José Pizarro, a toda esa gente que está ahí. Que decidan y definan de una vez por todas cómo va a ser la estrategia para buscar una continuidad al gobierno del cambio. Pensar en un pacto histórico más allá de Petro, porque Petro termina la presidencia y se va. Y aquí no hay que estar hablando ni de reelecciones, ni nada de esas cosas, ni de reformar el articulito, porque eso es devolvernos otra vez a unas historias de inicios de siglo que no fueron muy agradables y que rompieron todo un sistema de pesos y contrapesos. Ya Petro es presidente y Petro hará lo que él más puede hacer con el apoyo que pueda recibir de sus bancadas de gobierno. Ya. Pero hay que definir la estrategia y eso le corresponde al pacto histórico. Y eso comienza reuniéndose y convirtiéndose en partido político. Dejo este tema hasta ahí. Quiero leer cada uno de sus comentarios, quiero leer cada una de sus opiniones y también de las posibles soluciones que ustedes puedan ver. De ustedes como ciudadanos libres en todo el uso y el derecho a la opinión, lo pueden hacer a través de este canal, que créanme que leemos cada una de sus opiniones. Interesante saber también ustedes qué piensan al respecto, si están o no de acuerdo con lo que aquí se dice, con lo que planteamos, con lo que discutimos, con lo que criticamos. Todo este mensaje de Petro se dio como parte dentro de la coyuntura de la muerte, del fallecimiento de Piedad Córdoba. Ojalá esto sirva para que el pacto histórico sea capaz de ser, más bien, un partido de izquierda, unido, sin egos, sin apasionamientos, sin intereses particulares. Porque tiene que ser el gran partido de izquierda que le haga contrapeso a esos otros partidos de derecha que hay. Unidos fue que ganó el pacto histórico las elecciones del Congreso en el 2022. Unidos fue que colocaron a Petro presidente en el 2022. Y aprovechando este tema del fallecimiento de Piedad Córdoba fue que Petro lanzó ese trino. Bien. Por otro lado, me ha llamado mucho la atención, y ojo a esto, que los uribistas están molestos por los homenajes y los mensajes muy sentidos que le han dado a Piedad Córdoba tras su fallecimiento, y ellos hablan del computador de Raúl Reyes. Lo hablábamos en el anterior programa con Iván Dacho, el computador de Raúl Reyes fue descartado
como prueba suficiente por parte de la Corte Suprema de Justicia, no es que la Interpol, no es que el general Naranjo, no es que la inteligencia del gobierno Uribe, no es que el procurador Ordóñez, no. Lo que digan ellos no importa a nivel probatorio. La máxima instancia jurisdiccional que tiene Colombia, en ordinario, es la Corte Suprema de Justicia. Y ellos, en un proceso, determinaron, primero, que no se cumplió con la cadena de custodia, por lo que las pruebas contenidas en ese computador no son fidedignas, pudieron haber sido alteradas, manipuladas, agregadas, lo que sea. Pero segundo, y no menos importante, todo ese material probatorio se consiguió de forma ilícita. Y recuerden muy bien el bombardeo que Uribe, siendo presidente, le hizo en territorio ecuatoriano a las FARC, en donde Uribe no solo ordenó que bombardearan, sino que mandó ejército, o sea, infantería de a pie, y mandó policía judicial, ejerciendo jurisdicción donde a ellos no les corresponde. La jurisdicción de Colombia, de la justicia, de la policía y del ejército es dentro de nuestras fronteras, no afuera. Por lo tanto, la forma como adquirieron esa prueba fue ilícita. Y esto no solo lo estableció la Corte Suprema de Justicia, también lo hizo el Consejo de Estado. ¿Y en dónde? En el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó en su momento Piat Córdoba frente a la suspensión y sanción disciplinaria que le interpuso Alejandro Ordóñez, procurador de Colombia en esa entonces, y en donde sencillamente condenaron a la nación y la misma Procuraduría inició la acción de reparación directa para que Alejandro Ordóñez respondiera por esa falta, en donde ocasionó también un gran detrimento al patrimonio de la nación, ya que tanto les importa a los uribistas el costo de la Casa Colombia, el costo de inversión que se haga en materia publicitaria a nivel internacional para atraer turismo e inversión extranjera al país, pero también tendría que preocuparles que Alejandro Ordóñez ocasionó un gran detrimento a la nación, en donde el Consejo de Estado condenó a la nación en favor de Piat Córdoba, asumiendo y teniendo como base los conceptos dados por la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, por ese lado, Piat Córdoba no fue condenada, murió siendo inocente, y sencillamente decir que los computadores de Raúl Reyes son prueba suficiente es caer en noticias falsas, en fake news y en tergiversaciones que sencillamente uno puede desvirtuar de una forma muy simple. Lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por hacer parte del Cuadrante Alfa. Contamos como siempre con sus comentarios, que por favor nos sigan en YouTube, en Spreaker y en las demás plataformas, y nos estaremos viendo y escuchando en una próxima oportunidad. Como siempre, pásenla muy bien y chao, chao.